En el año 2003 iba a ocurrir un crimen que nadie en ese barrio iba a poder olvidar jamás. No era un robo cualquiera, no era una pelea ni un problema entre vecinos. Era algo mucho más oscuro, algo que cuando se descubrió dejó en silencio incluso a los propios agentes que estaban acostumbrados a ver de todo. Un crimen tan brutal que cuando lo escuchas por primera vez parece sacado de una película de terror. Pero no lo es. Es real. Y lo más inquietante de todo es que durante varios días nadie sospechó absolutamente nada. Todo comenzó una mañana que parecía completamente normal. El sol empezaba a colarse entre los edificios. La gente salía a trabajar con prisas. Algunos niños bajaban con sus mochilas medio dormidos, y el barrio seguía su rutina como cualquier otro día. Pero en uno de los edificios, en uno de esos pisos donde aparentemente no pasaba nada especial, algo no encajaba. Un vecino que pasaba por el rellano se detuvo de repente. Frunció el ceño, arrugó la nariz, volvió a oler una segunda vez y se quedó quieto. Había algo en el aire que no le gustaba nada. No era un olor normal, no era comida ni basura cualquiera. Era un olor fuerte, pesado, desagradable, de esos que se te quedan en la garganta y no se van fácilmente. Al principio no dijo nada. Pensó que quizás era algo puntual, pero al cabo de unos minutos, otra vecina salió de su casa y automáticamente hizo el mismo gesto, llevándose la mano a la nariz. ¿También lo hueles?, preguntó. Sí, esto lleva días así, respondió ella con preocupación. Poco a poco más vecinos empezaron a comentar lo mismo. Algunos decían que ya lo habían notado desde hacía 2 días, otros que pensaban que desaparecería solo. Pero lo cierto es que no solo no se iba, sino que cada vez era más fuerte. Y entonces todas las miradas empezaron a dirigirse hacia la misma puerta, la casa de Salwa. La puerta llevaba días cerrada. Las ventanas estaban completamente oscuras. Nadie entraba, nadie salía, nadie respondía. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa vivienda. ¿Habéis visto a Salwa últimamente?, preguntó una mujer. Nada, ni a ella ni a sus hijos, respondió otro vecino. Ese silencio, esa ausencia total de movimiento, empezó a generar algo más que incomodidad. Empezó a generar miedo. Al principio intentaron convencerse de que no era nada grave. Quizás comida en mal estado, quizás algún animal muerto en algún rincón, cualquier cosa que tuviera una explicación lógica. Pero en el fondo sabían que ese olor no era normal. Había algo diferente, algo que no encajaba. Finalmente, uno de los vecinos tomó la decisión que cambiaría todo. Sacó su teléfono, marcó el número de emergencias y explicó lo que estaba pasando con una voz que intentaba mantenerse firme, aunque ya empezaba a notarse la tensión. Minutos después la policía llegó al lugar. 2 agentes se acercaron a la puerta. Uno de ellos respiró hondo intentando identificar el origen del olor. Pero en cuanto lo hizo, su expresión cambió por completo. ¿Lo hueles?, dijo mirando a su compañero. Sí, esto no es normal, respondió el otro. Ambos sabían perfectamente lo que ese olor significaba. Llamaron a la puerta varias veces. ¿Hay alguien dentro? Policía, abran la puerta. Silencio. Volvieron a golpear, esta vez más fuerte. Policía, abran. Nada. Intentaron contactar con familiares, con conocidos, con cualquier persona que pudiera tener acceso a la vivienda, pero no obtuvieron respuesta. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Y en ese momento tomaron una decisión. Avisaron a la policía judicial, solicitaron autorización, y cuando finalmente la obtuvieron, uno de los agentes se colocó frente a la puerta, miró a su compañero y dijo con seriedad: «Vamos a entrar». La puerta fue forzada con un golpe seco. La cerradura cedió y lentamente la puerta se abrió, dejando escapar de golpe todo el aire acumulado en el interior. El olor que salió era insoportable, mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Los agentes intercambiaron una mirada rápida. No hacía falta decir nada. Ambos sabían lo que podían encontrarse dentro. Entraron, y en ese momento todo cambió. El interior de la vivienda estaba en completo silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi irreal.
Pero lo que rompía ese silencio era otra cosa. Era la escena que tenían delante. En el suelo había cuerpos. 1, 2, 3, hasta 7. 7 personas tiradas en diferentes partes de la casa. La sangre cubría el suelo, salpicaba las paredes, estaba por todas partes. Era una escena caótica, violenta, difícil de procesar en los primeros segundos. Había mujeres, había niños, y algunos de ellos estaban en un estado tan grave que apenas se podían reconocer. Los agentes se quedaron completamente inmóviles durante unos segundos, no por falta de profesionalidad, sino porque incluso para alguien acostumbrado a situaciones extremas, aquello superaba cualquier expectativa. Uno de ellos tragó saliva y dijo en voz baja: «Llama refuerzos, ya». La vivienda fue acordonada inmediatamente. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de unidades policiales, técnicos, investigadores y servicios forenses. La escena del crimen se convirtió en una prioridad absoluta. La policía científica empezó a trabajar con precisión. Fotografías desde todos los ángulos, recogida de muestras de sangre, análisis del entorno, búsqueda de huellas. Cada detalle era importante. Cada pequeño elemento podía marcar la diferencia. Encontraron el arma, un cuchillo. Pero había un problema. No tenía huellas, ni una sola. Y eso complicaba todo. Pero había algo aún más inquietante. No había señales de entrada forzada. La puerta no había sido forzada desde fuera. Las ventanas estaban intactas. No había signos de lucha previa en el acceso. Eso solo significaba una cosa. La persona que había hecho aquello había entrado sin levantar sospechas. Alguien conocido. Alguien en quien confiaban. Mientras los investigadores seguían analizando cada rincón de la casa, apareció un detalle que en ese momento pasó prácticamente desapercibido. En una de las habitaciones había restos de una fotografía, rota, destrozada en muchos pedazos pequeños, tan pequeños que parecía imposible reconstruirla. Uno de los agentes la observó por unos segundos, la recogió y la guardó junto al resto de pruebas sin darle demasiada importancia. Parecía algo secundario, algo sin valor. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que esa fotografía iba a convertirse en la clave de todo el caso. Mientras el equipo forense seguía trabajando dentro de la vivienda, la policía judicial salió al edificio para empezar otra parte igual de importante: hablar con los vecinos. Porque aunque dentro de la casa había muchas preguntas, fuera había respuestas que todavía no habían salido. Los agentes comenzaron puerta por puerta. Preguntas simples al principio, directas, buscando cualquier detalle fuera de lo normal. ¿Escuchó algo anoche? ¿Vio entrar o salir a alguien? ¿Notó algo extraño estos días? Pero las respuestas eran prácticamente las mismas en todos los casos. No escuchamos nada. No vimos nada. Todo normal. Y eso no encajaba. 7 personas en una casa y ni un solo ruido, ni un grito, ni una pelea, ni una señal de alarma. Era imposible. Los investigadores se miraban entre ellos sin necesidad de hablar. Sabían que había algo que no cuadraba. O alguien no estaba diciendo toda la verdad. O había una explicación que todavía no veían. Decidieron profundizar más. Volvieron a hablar con los vecinos, esta vez sin prisa, dejando que la conversación fluyera, observando reacciones, silencios, miradas. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros matices. Una mujer mayor, algo nerviosa, bajó la voz y dijo: «La verdad es que en esa casa siempre había ruido». El agente se inclinó ligeramente. «¿Qué tipo de ruido? Fiestas, gente entrando y saliendo, música, discusiones». Otro vecino intervino. «Sí, ya estábamos acostumbrados. Era así casi todos los días». Y en ese momento una pieza empezó a encajar. La casa de Salwa no era una casa tranquila. Era todo lo contrario. Era un lugar donde el ruido, las visitas y el caos formaban parte del día a día. Y eso explicaba algo muy importante. Si esa noche hubo gritos o movimientos, probablemente nadie les dio importancia. Porque para los vecinos,
Era algo normal. Uno de los agentes preguntó: ¿Y la dueña cómo era Salwa? Hubo un pequeño silencio incómodo. Algunos se miraron entre ellos antes de responder. No era una mujer tranquila, dijo finalmente uno de ellos. Tenía muchos problemas, añadió otro. Siempre había líos, siempre gente diferente. Poco a poco, la imagen de Salwa empezaba a definirse. No era una víctima al azar. Era alguien con una vida complicada, con conflictos, con relaciones difíciles. Y eso abría una nueva posibilidad. Aquello podía no ser un robo, ni un crimen aleatorio. Podía ser algo personal, muy personal. Los investigadores decidieron entonces centrar su atención en el entorno más cercano de Salwa. Familia, conocidos, personas con las que hubiera tenido problemas recientes. Y el primer nombre no tardó en aparecer. El cuñado de Salwa. Un hombre con antecedentes. Violento, con un pasado complicado. Según algunos vecinos, había tenido conflictos dentro de la familia. Discusiones, tensiones, situaciones que podrían haber escalado con el tiempo. Los agentes lo localizaron rápidamente y lo llevaron a comisaría. El interrogatorio empezó de forma directa. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Salwa? El hombre respondió sin dudar. Hace tiempo, no tengo relación con ella. ¿Dónde estaba usted estos días? Respondió con seguridad, dando detalles concretos, nombres, lugares. Los investigadores verificaron cada punto. Y todo coincidía. Tenía una coartada sólida. No estaba en la zona, en el momento de los hechos. Poco a poco, la sospecha se fue desvaneciendo. Y finalmente, fue descartado. Pero el caso no podía quedarse ahí. Había demasiadas víctimas, demasiada violencia. Tenía que haber alguien más. Y entonces apareció otro nombre. Zakaria, el hijo del cuñado. Un joven problemático conocido en el barrio por su comportamiento agresivo. Había tenido problemas con la ley, peleas, incluso incidentes graves en el pasado. Algunos vecinos lo describían como alguien impulsivo, peligroso, cuando perdía el control. Y eso lo convertía en un candidato claro. Fue localizado e interrogado. Las preguntas fueron las mismas. ¿Dónde estabas esa noche? ¿Cuándo viste a Salwa por última vez? El joven respondió con cierta actitud desafiante al principio, pero poco a poco fue dando detalles. Detalles que una vez más fueron comprobados. Y otra vez, todo encajaba. No estaba allí. No había pruebas. No había conexión directa. Otro sospechoso descartado. En ese punto, la investigación empezó a entrar en una fase peligrosa. El punto muerto. Los investigadores tenían una escena brutal, 7 víctimas, un arma sin huellas. Y ningún culpable claro. El tiempo empezaba a jugar en su contra. La presión aumentaba. Los medios comenzaban a hablar del caso. Los vecinos estaban asustados. La sensación de inseguridad crecía. Y lo peor de todo era no tener una dirección clara. Habían seguido las pistas más evidentes, y todas habían terminado en nada. El caso parecía girar en círculos, hasta que uno de los agentes, revisando el informe inicial, se detuvo en algo. Algo pequeño, algo que casi habían olvidado. La fotografía rota. Ese objeto que en un principio parecía irrelevante. Volvió a aparecer en la conversación. El agente la sacó de la bolsa de pruebas y la observó durante unos segundos. Trozos pequeños, desordenados, sin sentido aparente. Pero había algo en cómo estaba rota. Algo que no parecía casual. No era una rotura cualquiera. Era como si alguien hubiera querido destruir esa imagen con rabia, con intención. El agente levantó la vista y dijo: «Vamos a reconstruirla». Al principio, algunos dudaron. Era un trabajo lento, complicado, y no había garantías de que sirviera para algo. Pero no tenían muchas opciones, así que empezaron. Colocaron los fragmentos sobre una mesa, uno a uno, buscando formas, bordes, coincidencias. Pasaron horas, sin resultados. El primer día terminó sin éxito, pero no se rindieron. Al día siguiente volvieron, con más paciencia, con más atención. Y poco a poco,
Las piezas empezaron a encajar. Una esquina, luego otra, una parte de un rostro, un trozo de ropa. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, la imagen empezó a tomar forma. Y cuando la vieron completa, todo cambió. En la fotografía había 3 mujeres. Una de ellas, Salwa. La segunda, una mujer que parecía de su entorno cercano. Y la tercera, esa tercera mujer, hizo que uno de los agentes se quedara completamente quieto. Frunció el ceño. Se acercó más y dijo en voz baja: «Yo la conozco». Ese momento fue el primero real en el que la investigación avanzó de verdad, porque esa mujer no era una desconocida y tenía historia. El agente no apartaba la mirada de la fotografía. Cuanto más la observaba, más seguro estaba. Esa mujer no era una cara desconocida, no era alguien que apareciera por casualidad en esa imagen. La había visto antes, varias veces, en comisaría. Su nombre era Mariam, una mujer conocida por la policía. No por un caso concreto, sino por una acumulación de situaciones, pequeños problemas, conflictos, idas y venidas constantes. Era de esas personas que, sin ser protagonista de grandes delitos, siempre estaba cerca de ellos. Eso la convertía en alguien importante, porque si estaba en esa foto, estaba conectada directamente con Salwa, y eso significaba que podía saber algo. La localizaron rápidamente y la llevaron a declarar. Al principio su actitud fue tranquila, casi despreocupada. No parecía sorprendida por estar allí, como si ese tipo de situaciones ya formaran parte de su vida. Uno de los agentes puso la fotografía reconstruida delante de ella. Mariam la miró durante unos segundos y sin dudarlo dijo: «Sí, esa es Salwa. Yo iba a su casa». La respuesta fue directa, sin rodeos, sin intentar ocultarlo. «¿Qué relación tenías con ella?», preguntó el investigador. «Éramos amigas, iba a verla. A veces nos juntábamos allí». El agente asintió lentamente, dejando que el silencio hiciera su trabajo antes de lanzar la siguiente pregunta. «¿Cuándo fue la última vez que estuviste en esa casa?». Mariam bajó ligeramente la mirada como si estuviera reconstruyendo el recuerdo. «Hace unos 4 días más o menos». Ese dato era clave. 4 días antes del hallazgo. Eso la situaba muy cerca del momento de los hechos. El investigador dio un paso más. «Cuéntanos exactamente qué pasó ese día». Mariam suspiró, se acomodó en la silla y empezó a hablar con más detalle. «Fuimos a casa de Salwa, como otras veces. Había ambiente, música. Ya sabes cómo era eso». El agente no interrumpió. La dejó seguir. Estábamos allí, bebiendo un poco, hablando, y había un hombre. El investigador levantó ligeramente la mirada. «¿Qué hombre?». Mariam dudó un segundo. «No sé mucho de él, pero estaba allí muchas veces. Lo había visto más de una vez». «¿Nombre?», preguntó el agente, ahora más directo. «Mohamed». Ese nombre cayó en la sala como una pieza que por fin encajaba. Era la primera vez que tenían algo concreto. Un nombre. El investigador mantuvo la calma, pero por dentro sabía que ese momento era importante. «¿Qué pasó esa noche con Mohamed?». Mariam continuó. «Estuvimos viendo una película en una cinta. Nos quedamos hasta tarde, hasta las 3 de la mañana más o menos». El agente anotaba cada palabra. «¿Te fuiste después?». «No, me quedé a dormir allí, como otras veces. ¿Y por la mañana?». «Me fui temprano, me vestí y me fui. Y ya no volví a ver a Salwa». Ese detalle era fundamental. Mariam había estado en la casa poco antes de la tragedia, y el último hombre que mencionaba era Mohamed. El interrogatorio continuó durante un rato más intentando sacar cualquier información adicional, pero Mariam insistía en lo mismo. No conocía mucho sobre él. Solo 2 cosas: su nombre, Mohamed, y que frecuentaba la casa. Nada más. Y eso era un problema. Porque Mohamed es uno de los nombres más comunes. Era como buscar a una persona concreta, en medio de cientos. Pero aún así, era lo único que tenían, y no podían ignorarlo. La investigación dio un giro completo en ese momento. Todo el enfoque cambió. Ahora había un objetivo: encontrar a Mohamed.
Los agentes empezaron un trabajo lento y meticuloso. Revisaron registros, preguntaron en la zona, hablaron con vecinos, conocidos, gente del entorno de Salwa. ¿Conoces a algún Mohamed que viniera por aquí? ¿Has visto a alguien frecuente en esa casa? ¿Alguien que encaje con esta descripción? Las respuestas eran confusas. Muchos Mohamed. Demasiados. Algunos coincidían en edad, otros en comportamiento, otros en la zona, pero ninguno encajaba del todo. La lista empezó a crecer. 10, 20, 50, hasta que llegaron a decenas de posibles personas. Era como intentar encontrar una aguja en un pajar, pero no se detuvieron. Empezaron a filtrar, uno por uno, verificando coartadas, revisando movimientos, eliminando posibilidades. El trabajo era lento, agotador, y durante días no hubo avances. La investigación volvió a frenarse. Otra vez el mismo problema, sin pruebas claras, sin dirección definitiva. Pero entonces ocurrió algo inesperado, una coincidencia, una de esas casualidades que en este tipo de casos lo cambian todo. Un hombre llamado Mohamed fue citado para declarar. Era uno de los muchos que habían aparecido en la lista. Los agentes lo interrogaron, comprobaron su coartada y quedó descartado. Pero antes de irse, dijo algo. Algo que en ese momento parecía sin importancia. Oye, yo no tengo nada que ver, pero hay otro Mohamed, primo mío, que vive cerca y lleva días desaparecido. El agente levantó la mirada. ¿Desaparecido? Sí, no lo hemos visto en varios días, y eso no es normal. Ese pequeño comentario encendió todas las alarmas, porque encajaba demasiado bien un hombre llamado Mohamed, relacionado con la zona, y desaparecido justo después del crimen. Los agentes no dudaron. Fueron directamente a la casa familiar. Llamaron a la puerta. Abrió su madre. «Buscamos a Mohamed». La mujer respondió con cierta naturalidad, pero con un tono que ya dejaba entrever algo extraño. «No está... vive solo, pero hace días que no aparece». Ese detalle fue suficiente. Cuando una persona desaparece sin explicación, justo después de un crimen, deja de ser coincidencia, pasa a ser sospecha. Los agentes pidieron autorización para registrar su vivienda, y cuando la obtuvieron, entraron. El lugar estaba aparentemente normal, nada fuera de lo común a primera vista. Pero empezaron a revisar. Armarios, cajones, objetos personales, y entonces encontraron algo. Cintas de vídeo, varias. Entre ellas, una. La misma que Mariam había mencionado. Eso confirmaba que estaban en el camino correcto. Ese era el Mohamed que había estado en la casa. Ese era el hombre que estaban buscando. Ahora solo faltaba encontrarlo. Y no tardaron mucho. Gracias a las pistas de familiares y conocidos, lograron ubicarlo en casa de un amigo. Fueron directamente, sin avisar. Entraron de sorpresa y lo detuvieron. En ese momento, todavía no había confesión. Todavía no había pruebas definitivas. Pero había algo. Algo que empezó a cerrar el círculo. Mientras registraban el lugar, uno de los agentes se fijó en una prenda. Una camisa. A simple vista, parecía normal, pero al acercarse, vio pequeñas manchas, oscuras, secas, casi invisibles, sangre. En ese instante, todo cambió, porque ya no era solo sospecha. Ahora empezaban a tener pruebas, y lo que vendría después, nadie lo esperaba. Mohamed fue llevado a comisaría sin oponer resistencia. Su actitud era extrañamente tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de ser detenido en relación con un crimen de esa magnitud. No gritó, no preguntó, no intentó justificarse en ese momento. Simplemente caminó con los agentes en silencio, como si supiera que ese momento iba a llegar tarde o temprano. El interrogatorio comenzó de forma directa. Los investigadores no querían rodeos. Tenían poco tiempo y una presión enorme encima. ¿Conoces a Salwa? Mohamed levantó la mirada y respondió sin dudar. No. La respuesta fue seca, cortante. El agente no cambió el tono.
¿Has estado en su casa? No. ¿Conoces a alguna de estas personas? Le enseñaron la fotografía reconstruida. Mohamed la miró apenas unos segundos. Negó con la cabeza. Nunca los he visto. La estrategia era clara, negarlo todo. Pero los investigadores ya tenían algo más que palabras. Tenían la cinta de vídeo. Tenían el testimonio de Mariam. Y ahora tenían la ropa. Uno de los agentes colocó la camisa sobre la mesa. ¿Esto es tuyo? Mohamed dudó un segundo. Sí, pero eso no demuestra nada. El investigador se inclinó ligeramente hacia adelante. Estas manchas son sangre. Silencio. Y vamos a analizarlas. Mohamed mantuvo la mirada fija, intentando sostener la calma. Pero poco a poco, la presión empezó a notarse. Los interrogatorios continuaron durante horas, pregunta tras pregunta, repitiendo detalles, cambiando el enfoque, buscando contradicciones, y entonces trajeron a Mariam. Cuando Mohamed la vio, algo cambió en su expresión. No dijo nada, pero su silencio ya no era el mismo. Mariam lo señaló sin dudar. Es él, es Mohamed. Estaba allí esa noche. Ese fue el punto de ruptura. A partir de ese momento, la historia empezó a derrumbarse. Los investigadores intensificaron la presión. Ya no era una sospecha vaga, era una acusación directa, y Mohamed empezó a fallar. Sus respuestas se volvieron más lentas, más confusas, menos seguras, hasta que finalmente bajó la mirada, respiró hondo y dijo: «Sí, fui yo». La sala se quedó en silencio. Nadie interrumpió. Nadie habló. Mohamed continuó: «Los maté a todos. 7 personas». En ese momento, los investigadores sabían que tenían la confesión, pero necesitaban entender el porqué. Necesitaban reconstruir todo lo ocurrido. Y fue entonces cuando Mohamed empezó a contar su historia. Tenía unos 35 años. Era un hombre aparentemente normal. Estaba casado, tenía hijos, trabajaba con su familia, tenía estabilidad. Tenía una vida que, desde fuera, parecía completamente organizada. Hasta que un día, todo cambió. Fue a una celebración, un evento donde había música, gente, ambiente. Y allí la vio. Salwa. Desde el primer momento, algo en él se activó. No fue una atracción normal. No fue interés pasajero. Fue obsesión. Según él mismo explicó, desde ese instante no pudo sacarla de su cabeza. Pensaba en ella constantemente, en su voz, en su forma de moverse, en cómo hablaba. Y sin darse cuenta, empezó a acercarse. Al principio eran visitas, luego encuentros más frecuentes, después una relación. Salwa, por su parte, no lo rechazó, pero tampoco lo quería de la misma forma. Para ella, Mohamed era otra cosa. Era alguien que podía darle dinero, comodidad, beneficios, y Mohamed no lo veía, o no quería verlo. Empezó a gastar dinero en ella, mucho dinero. Le compraba cosas, le daba todo lo que pedía, intentaba impresionarla constantemente, y poco a poco cruzó una línea. Decidió dejar a su mujer, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en sus hijos. Tomó la decisión de romper con todo. Por Salwa, se separó, se alejó de su familia y se volcó completamente en esa relación. Pero cuanto más daba, más le pedía a ella. Y él seguía dando. Vendió cosas, gastó ahorros, se endeudó. Todo para mantener esa relación. Hasta que un día se quedó sin nada, sin dinero, sin estabilidad, sin familia. Y en ese momento, Salwa cambió. Ya no lo trataba igual, ya no lo buscaba, ya no le interesaba. Las discusiones empezaron, cada vez más frecuentes, cada vez más intensas, hasta que llegaron a esa noche, una noche como muchas otras, en apariencia. Había música, había alcohol, había gente. Pero dentro de Mohamed, todo estaba acumulándose, todo lo que había perdido, todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado. Y entonces discutieron. Una discusión diferente, más dura, más directa. Según su propio relato, Salwa le dijo algo que no pudo soportar. Le dejó claro que nunca lo había querido, que solo le interesaba su dinero,
que ya no lo necesitaba y que quería que desapareciera de su vida. Esas palabras fueron el detonante. Mohamed explicó que en ese momento sintió que todo se derrumbaba, que todo lo que había construido alrededor de ella no significaba nada. Se levantó, fue a la cocina y cogió un cuchillo. A partir de ahí, todo ocurrió muy rápido. Entró en la habitación donde estaba Salwa y la atacó, sin pensar, sin detenerse. El ruido alertó a los demás, uno a uno. Fueron apareciendo, intentando entender qué estaba pasando, pero no tuvieron tiempo. El estado en el que se encontraba Mohamed era completamente fuera de control. Actuaba con una violencia extrema, sin conciencia real de lo que hacía, sin detenerse ante nada, ni siquiera ante los niños. Cuando terminó, el silencio volvió a la casa, un silencio absoluto. Y después, se fue, como si nada. Durante días, intentó seguir con su vida, pero sabía que lo iban a encontrar. Y cuando finalmente ocurrió, no opuso resistencia. Tras la confesión, la investigación se centró en confirmar cada detalle. Revisaron la escena, contrastaron el relato con las pruebas, analizaron cada elemento. Todo coincidía, no había dudas. El caso quedó cerrado. Mohamed fue juzgado. La gravedad de los hechos, el número de víctimas, la brutalidad, todo llevó a una condena máxima. Y no fue el único. Durante la investigación salió a la luz que otra persona había tenido conocimiento de lo ocurrido y no lo denunció. Ese silencio también tuvo consecuencias. Porque callar ante algo así también implica responsabilidad. Finalmente, el caso se cerró, pero dejó algo más que una resolución. Dejó una lección, una historia que muestra cómo una obsesión puede destruirlo todo. Cómo una serie de decisiones aparentemente pequeñas al principio pueden terminar en una tragedia irreversible. Mohamed lo perdió todo, por una ilusión, su familia, su vida, su libertad. Y 7 personas perdieron la suya. Todo, en una sola noche. Y todo empezó con algo que parecía insignificante. Una decisión.